Abra las Sagradas Escrituras en el Evangelio que escribiere Mateo. Vamos a leer un versículo del capítulo 24. Y el versículo es el 14. El apóstol Pablo, hermano, nos enseña y lo dejó escrito en Colosenses 3:17, que todo lo que se haga, sea de palabras o de hecho, lo hagamos todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a dar lectura al versículo 14 del capítulo 24 de Mateo. Y dice así, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Estas palabras las dijo el Señor Jesús. Y las escribe Mateo, porque Mateo estaba ahí juntamente con el Señor Jesús. Mateo fue uno de los discípulos o de los 12 que estaban ahí. Fue uno de los 11 más que estaba escuchando estas palabras. Pues nosotros sabemos que los discípulos hicieron una pregunta al Señor Jesús. Y en la pregunta que hicieron, preguntaron dos cosas. Ellos le dijeron al Señor aparte, dinos, oiga, o cuéntanos. Miren, ellos querían saber qué señal iba a haber antes de su venida, esa es una, y del fin del siglo, esa era la otra. Dos preguntas, y ellos dijeron, dinos, o cuéntanos, o decláranos qué señales van a haber antes de tu venida y del fin del siglo. Nosotros sabemos, hermano, que el Señor no les dio días específicos, fecha específico, año, mes, nada de eso. Solamente les habló y les dijo muchas señales que iban a acontecer antes. Uno, de su venida del Señor, de la venida del Señor y del fin del siglo. Pero la palabra que hemos leído nosotros es el versículo 14, donde el Señor Jesús les dice a ellos, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta es una señal, que se predique el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Nosotros sabemos que en muchos países no le permiten a la gente ni tener una Biblia. Y si la tienen bien oculta. Y me imagino que la leen cuando están en lo más secreto, quizás a las 12 de la noche, cuando todas las autoridades están durmiendo.
Y si se reúnen ocultamente, no como nosotros, que hay libertad en El Salvador. Pero hay muchos países que están prohibiendo aún tener una escritura. Imagínense. O sea, no le permiten a la gente conocer acerca de la salvación. ¿Sí? No le permiten. Para mucha gente, los que se atreven en aquellos países, por lo menos en Corea del Norte, ahí es prohibido. Inmediatamente lo capturan, lo llevan a la cárcel o le quitan la vida. Prohibido en Corea del Norte. ¿Sí? Y hay más países donde no permiten a la gente libremente tener una escritura o reunirse, ¿sí? Pero yo creo que ahora en día en esos países, porque hay varios países, me imagino que les prohíben tener una Biblia, pero no les han prohibido tener un celular. Yo creo que el celular no se los han prohibido. Tienen canales restringidos. Oh, imagínense. Tienen páginas restringidas. O sea que quieren evitar el evangelio de salvación a aquella gente. Pero de una u otra manera la gente, oiga, el Señor les va a permitir oír este evangelio. El Señor Jesús dijo claramente y habló de un evangelio y será predicado este evangelio. ¿De cuántos evangelios está hablando? No dice de los evangelios, de este evangelio del reino. No habla de 2, ni de 3, ni de 4, sino como cuando dice que yo soy el camino. ¿Cuántos caminos hay? La palabra dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final es de muerte. Pero un camino nada más que lleva ¿a dónde? A la salvación. Él dijo el Señor, yo soy el camino. También dice, un Señor, no hay 2 señores, ni 3 señores, ni 4. Entonces, un Señor, imagínense, un evangelio que el Señor encomendó a los discípulos a predicarlo a todo el mundo. Claramente el Señor prepara a 12 hombres para que predicasen el evangelio, y les dice él, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, el Señor los envía a predicar este evangelio. Y este evangelio es necesario que se predique en todas las naciones. ¿Sí? En todo el mundo, en los rincones más remotos que nosotros podamos, que a nosotros de sí mismos se nos hace imposible llegar a aquellos lugares. Y si es posible no nos dejen entrar. Pero hay medios hoy en día para poder escuchar este evangelio. Porque hay muchos que están predicando, pero no este evangelio. Están predicando otros evangelios. Y no es que haya otro, dijo el apóstol Pablo. No es que haya otro, sino que hay algunos que lo están pervirtiendo o ya lo pervirtieron. Pero el evangelio, el único evangelio del reino, es necesario que la gente se dé cuenta, que lo oiga
¿Para qué? Para testimonio. En otras palabras, para que no haya ninguna excusa en aquel día. Es necesario que la gente se dé cuenta, pero de este evangelio del que predicaron los apóstoles. Porque a ellos les dijo el Señor, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sí? A ellos. Ahora, pero también el Señor les dijo a ellos, enseñándole a quienes, a los que iban a ser discípulos a través de sus predicaciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, les dijo el Señor. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor les encargó a ellos que les enseñaran, que guardaran o que pusieran por obra el evangelio, este evangelio. ¿Sí? Que no solamente lo oyeran, que no solamente lo escucharan, sino que lo oyeran, lo escucharan, pero que lo pusieran por obra. Por eso les digo, enséñenles, enseñándoles que guarden todas las cosas. No dice que una sí y otra no. Todas las cosas. Así como en el tiempo de la ley, que el que guardara toda la ley iba a ser salvo, pero con una que violaran no podían entrar. Entonces, ahora en día es igual. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que el Señor les encomienda a los discípulos, a los que Él eligió, a los que Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Sagradas Escrituras. Así lo dice Lucas 24:45, que Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles escrituras tenían los discípulos? La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Esas escrituras era necesario que los discípulos, los apóstoles, la entendieran para que la explicaran a mucha gente. Cuando ellos, Dios les abre el entendimiento, comienzan a observar las Sagradas Escrituras y se dan cuenta quién es el que ya ha estado con ellos. Entonces, al darse cuenta, ellos comenzaron a predicar, comenzaron a instar a la gente, a explicarle a la gente acerca del Señor Jesús, primeramente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, y ellos lo testifican, como testificó Juan, cuando dice que en el mundo estaba, hablaba del Señor Jesús, y el mundo por Él fue hecho, y el mundo no le conoció. Y dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan declara que cuando se presenta el Señor a esta tierra, el mundo, la gente no le conoció. ¿Sí? Y dice que a los suyos vino al pueblo de Israel, y Israel dice que no le recibió, no le aceptaron. Entonces, por esa razón, Dios les abre el entendimiento para que le conocieran perfectamente a Él a través de las Sagradas Escrituras. Porque claramente les dijo el Señor, estas cosas les hablé estando aún con vosotros. Mire, cuando les dice el Señor, estas cosas les hablé estando aún con vosotros, les está hablando del tiempo antes que lo crucificaran.
Porque cuando les está hablando estas palabras, Él ya había resucitado. Y por esa razón les dice Él, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, Él hablándole estas cosas, pero aún todavía ellos no tenían bien claro. Por eso fue necesario que el Señor les abriera el entendimiento para que comprendiesen las Sagradas Escrituras. Primer punto era declarar a la gente que quién era el Señor Jesús. Que no era un hombre cualquiera que andaba en la tierra o que anduvo en la tierra. No era un hombre común. Era Dios manifestado en carne. Pero ellos se encargaron, porque si usted se recuerda, cuando el apóstol Pablo Dios lo elige, y sabemos la historia, cómo Dios lo capturó o lo eligió cuando iba camino a Damasco, dice que iba a perseguir a la iglesia primitiva, a los que invocaban el nombre, a los que se bautizaban en el nombre. Él iba camino a Damasco a capturarlos. Pero el Señor se encargó en él. Y una luz del cielo que traspasaba o más poderosa que la luz del sol sobre Saulo de Tarso y los que le acompañaban. Y dice que cayó a tierra, quedó ciego por 3 días. Pero él dice que cuando cae a tierra, le dice, ¿quién eres, Señor? Y en la voz del cielo le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué quieres que haga, Señor? Dijo Saulo de Tarso. Entra a Damasco y ahí está ordenado lo que debes de hacer. Y nosotros sabemos cómo Dios trató con un discípulo llamado Ananías en Damasco, en una visión también, cuando también estaba tratando con Saulo de Tarso, en otra visión que Saulo estaba recibiendo, en la visión que Ananías imponía las manos sobre él. ¿Sí? Y Ananías no quería ir a imponer las manos sobre Saulo de Tarso para que recobrara la vista, porque sabía quién era Saulo de Tarso en aquel tiempo. Entonces, sabemos nosotros que dice el apóstol Pablo testifica su conversión, que Ananías le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, ¿oye? Y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cuál nombre iba a invocar el apóstol Pablo cuando fuese bautizado él? El nombre del Señor Jesús, porque así le dijo. Cuando él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. El nombre de él tenía que invocar para que sus pecados le fueran perdonados. Entonces, después que sucede eso, dice que comenzó a predicar el apóstol Pablo en Damasco. Y dice que confundía a la gente, mire, porque ellos lo conocían, que era un perseguidor de los que invocaban el nombre del Señor Jesús. Y lo escucharon ahora predicando, pero a favor de aquellos que él iba a capturar. ¿Sí? Dice que se esforzaba a explicarle a la gente, diciéndole a la gente que Jesús era el Cristo. Y por esa razón, por él explicar que Jesús era el Cristo, o era el Mesías, o era el ungido, la gente lo acorralaron en ese mismo instante. Y dice que a medianoche mejor lo descolgaron por el muro, o sea, una parte de atrás del lugar donde él estaba, porque estaba rodeado, y lo bajaron en un canasto, porque lo querían matar, porque andaba declarando que Jesús era el Cristo. ¿Bien?
Porque nosotros sabemos que eso fue lo primero que llevaban ellos en la predicación, dándole la honra al Señor Jesús. En todas las sanidades que Él hizo, el Señor Jesús, a través de la imposición de manos de ellos le dieron la honra a Él. Porque la gente ponía la mirada en ellos. Cuando aquel paralítico sanó, se enderezó, cuando el apóstol Pedro le dice, levántate, imagínate. Y aquel hombre se levantó cuando el apóstol Pedro le dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Se enderezó inmediatamente. Pero la gente había puesto la mirada en el apóstol Pedro. Imagino que ya lo querían adorar, lo querían, si es posible, bueno, pero Él no lo permitió. Y siempre ellos declaraban quién había hecho la sanidad. Entonces, en esas declaraciones que ellos hacían, daban a entender, daban a conocer y explicaban quién era el Señor Jesús. Que no era un hombre común, no fue un hombre común que se había hecho presente a la tierra. Esas eran todas las predicaciones, declarar quién era el Señor Jesús, y nosotros sabemos que el Señor Jesús es desde el... ¿Oye? ¿Qué dice Hebreos? Que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Hebreos 13:8. Entonces, ellos declaran que el Señor sacó de Egipto al pueblo de Israel. ¿De cuál Señor hablaba el apóstol Pablo? Del Señor Jesús. Ellos declaraban en muchos pasajes, están declarados que el Señor Jesús es el Dios verdadero. Primera carta de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Muchos pasajes donde los apóstoles, donde los discípulos declaran que el Señor Jesús es el verdadero Dios. Y por esa razón, mucha gente los persiguieron. Mucha gente fueron maltratados. El apóstol Pedro fue encarcelado. Juan fue encarcelado. Le dieron muerte a Jacobo por causa del nombre del Señor Jesús, por causa de predicar el nombre del Señor Jesús. Y hubo un momento que les dijeron que los iban a dejar libres, pero que ya no siguieran predicando en ese nombre a hombre alguno, porque habían llenado a toda Jerusalén. Ustedes han llenado a toda Jerusalén de esa doctrina, o sea, de esa enseñanza. Pero ellos fueron y continuaban, porque el apóstol Pedro dijo con valentía, él claramente les dijo, juzguen ustedes si es lícito obedecer a ustedes antes que a Dios. Dios los había enviado a predicar este evangelio. Primeramente, predicar quién era Él. Y luego, al darles a conocer que quién era Él, aquellos hombres en Jerusalén, dice que se compungieron de corazón y le hicieron una pregunta a Pedro y a los demás apóstoles cuando le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora nos hemos dado cuenta a través de tu explicación que Jesús, a quien nosotros participamos en la muerte, era el que nosotros esperábamos. ¿Bien? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y el apóstol Pedro les dice a ellos, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros la promesa
para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamar. Entonces, ¿qué predicaron los apóstoles? Daban a conocer quién era el Señor Jesús y también que Él pedía que los seres humanos se arrepintieran y después se bautizaran. ¿Para qué? Para perdonarles los pecados. Porque así fue la orden en Marcos 16, 15. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ellos iban predicando el arrepentimiento primero, que la gente se arrepintiera, que la gente cambiara de su forma de ser, de su forma de caminar, de su forma de conducirse en esta tierra, ya que el hombre y la mujer solamente es inclinada al mal, ¿o no? Sí, igual en los tiempos de Noé, el Señor dice que veía a la gente que se iba multiplicando, pero Él dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre, porque su corazón es continuamente, solamente al mal. ¿Y usted cree que ha cambiado eso? El ser humano, la hembra, o sea, la mujer y el hombre, solamente el corazón de ellos es inclinado al mal. Entonces Dios viene predicando a través de los apóstoles el arrepentimiento y el convertimiento. ¿Para qué? Para que se bauticen en el nombre del Señor Jesús y los pecados les sean perdonados. Porque el Evangelio es unas nuevas de salvación, nuevas noticias o buenas noticias. ¿Sí? Esa es una buena noticia para la gente, que haya una oportunidad de escapar de la condenación, porque la palabra del Señor dice, y los que no se hayan escrito en el libro de la vida serán lanzados ¿a dónde? Al lago de Enopán, al lago de fuego, dice la palabra del Señor. Ahora es el tiempo que todos los que quieran inscribirse en el libro de la vida, entonces venir primeramente a recibir al Señor Jesús como único y salvador, y luego comenzar a escuchar su bendita palabra, y luego dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Para qué? Para que vayan a las aguas, como dijo el apóstol Pedro en Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, el Señor no quiere que ninguno vaya al fuego. Él dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Oiga, Dios amó al ser humano, porque cuando dice mundo se refiere al ser humano, para que el ser humano le reciba primeramente a Él y oiga su palabra, y al escuchar su palabra, el Señor Jesús dijo, bienaventurados los que oyen la palabra, pero más bienaventurados los que la oyen y la guardan. Oiga, y la ponen por obra, y la viven, en otras palabras. Entonces, el Señor no quiere que nosotros, ninguno, perezcamos. Un día que pasa, este día se está llegando. Y ahora está entrando este evangelio a muchos rincones, ¿sí? Donde se nos dificulta a nosotros moverlos, ir pero por medio de lo que el Señor ha permitido, ¿sí?
la ciencia, porque el Señor permite todo eso. Lamentablemente que muchos le damos mala utilidad a lo que la ciencia saca. Entonces, no sé si usted se ha fijado que ahora están debatiendo muchos acerca del verdadero evangelio. Están combatiendo al falso y muchos están afligidos porque se les va a ir abajo el negocio. Cuando se habla del diezmo, miren, cuando se habla del diezmo, muchos saltan a quererlo defender, pero no, los apóstoles nunca dicen que nosotros diezmemos ahora en la gracia. Pero los que quieren defender traen unos pasajes, unos versículos del Nuevo Testamento todavía, pero no se dan cuenta que donde el Señor Jesús habló del diezmo, cuando les dijo a aquellos fariseos hipócritas que diezmaban de la mente y cuántas cosas, no se dan cuenta que cuando Él habló del diezmo, porque estaba vigente la ley. Cuando Él dijo, consumado es en el madero, ahí termina la ley y pasa la gracia. Pero los que no saben, como que lo vuelven a enredar, defendiendo el diezmo. Mas el apóstol Pablo dijo que los que se justifican por la ley están bajo maldición. Hay quienes que dicen, nosotros vamos a ser salvos porque guardamos el sábado. No. Mire, ese es justificarse. Al decir, nosotros vamos a ser salvos porque guardamos el sábado y todos no lo guardan. Ese es justificarse. Pero el apóstol ya lo dijo, que el fin de la ley, ¿quién fue? El Señor Jesús. Cuando Él dijo, consumado es, cuando expiró y dijo, consumado es, ahí termina la ley y pasa la gracia. Ya no se puede continuar, ya no se puede diezmar, ya no se puede poner por obra y guardar el sábado. ¿Ya no qué? Ya no se puede circuncidar a los niños al octavo día. ¿Miren? Ya no se puede apedrear a alguien que fornica. No, ahí se queda nada más esperando el castigo, porque es pecado de muerte. Pero ya no podemos nosotros proceder con el tiempo de Israel, que los apedreaba y los mataba. ¿No? Uno solito se da muerte. Al nomás pecar de muerte, a uno solito se da muerte. Muere uno espiritualmente. Entonces, hay muchas cosas que están declarando a través de las redes. ¿Miren? Debate uno y debate el otro. Pero a través de esto va entrando esas enseñanzas, va designorando a mucha gente. ¿Miren? De esa manera está entrando el verdadero evangelio también, descubriendo el falso, sacando a la luz la mentira. ¿Qué quiere decir? Que es un avance, porque el Señor dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. A través de las redes sociales salen los mensajes. ¿Cuánta gente se está dando cuenta que los están escapando? Que les exigen el diezmo, si es posible, el que no diezma ya lo ven mal, lo están echando del lugar, y eso no es para hoy en la gracia. El apóstol Pablo dijo claramente en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No hay un total que se le está pidiendo.
a nadie. No es obligación, es voluntario. Según, oiga lo que dice, cada uno de como propuso. Pero eso que propuso se debe dar de corazón. No se debe de dar, ay, ese dólar me hubiera faltado, me va a hacer falta para los pasajes de esta semana. Se va con lástima y se le queda viendo, ay, siquiera lo pudiera jalar con un imán de vuelta. Eso es algo que se ofrenda o se da. Oiga, tiene que ser desprendidamente, porque dice que Dios ama al dador alegre. Entonces, pero ese es voluntario, no se le exige el 10% de su sueldo, porque ya no está vigente. Porque ya no está vigente. Y así, hermanos, declarando, anunciando el verdadero evangelio. Por ejemplo, están debatiendo Mateo 28, 19, y lo tenemos claro nosotros, que el nombre del Padre es Jesús, ¿o no? El nombre del Padre es Jesús. Pero Mateo 28, 19, así como aparece hoy en día, ya está modificado. No eran los escritos originales. Ya está modificado. Si usted lo ve en Lucas 24, 47, el Señor dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Y vosotros, les dijo él a ellos, soy testigo de estas cosas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el verdadero evangelio, que el verdadero bautismo, ahora en la gracia, es en el nombre de Jesús. Así es. No hay ningún registro que los apóstoles hayan bautizado a una persona diciéndole, te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay ningún registro. Por esa razón, no es del evangelio que está hablando el Señor Jesús. Solamente hay registro, solamente que los apóstoles bautizaron en Jerusalén, en Samaria y en muchos lugares. Miren, solamente en el nombre de Jesús. Porque solamente en el nombre de Jesús hay remisión de pecados. Pero si la gente, el hombre y la mujer, va a arrepentir y convertir, ¿qué quiere decir? Que se haya despojado de la antigua mujer y el hombre del antiguo hombre. Pero ¿qué tal se va uno queriéndose bautizar y todavía le gusta agarrar lo ajeno? ¿Será que va arrepentido y convertir? No, va todavía ladrón a las aguas. ¿Sí? ¿Será que alguien se quiere bautizar y todavía está jugando fútbol? Si no ha dejado ese fuego, porque eso no es de Dios, es del mundo, no son perdonados los pecados. Esa es la verdad. Entonces, ¿será que alguien se quiere bautizar y todavía, oiga, hay muchas cosas, hermano, diciendo malas palabras? Salen palabras corrompidas de su boca.
No. Claramente dijo el apóstol Pedro, en Hechos 3:19, así que les dijo él a ellos, arrepentidos y convertidos. Mire, un hombre convertido ya no dice malas palabras. Un hombre arrepentido ya no juega fútbol. Un hombre arrepentido ya no agarra lo ajeno. Un hombre arrepentido, ¿qué más? Ayúdenme. Ya no es pendenciero. Mire, hermano, tiene que ser manso. Tiene que ir a las aguas ya manso. Le hagan lo que le hagan. Es que ese es el detalle. Es que antes no nos dejábamos, ¿verdad, hermanos? Que no los dejábamos. No los dejábamos, hermanos. Pagábamos mal por mal. No los dejábamos. Este es el evangelio que está hablando el Señor Jesús. ¿Será que alguien quiere bautizarse en el nombre del Señor Jesús y todavía va a visitar brujos? Mire, hermano. ¿Será que alguno quiere bautizarse en el nombre del Señor Jesús y está desamistado con el primo, la prima, el tío, el papá, la mamá y bueno, con todo el mundo? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que perdonemos a todos los hombres vuestras ofensas. ¿O no? Ya no nos podemos nosotros vengar. Ya no nos podemos vengar. Pero cuando alguien viene y no quiere despojarse del viejo hombre, de la antigua mujer, y quiere bautizarse, va a ser en vano. Ese es el evangelio que los apóstoles predicaron. Que tiene que ir el hombre y la mujer arrepentida y convertida. Dice así. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Para qué va a ser predicado o para qué es necesario que este evangelio, este verdadero evangelio, porque el apóstol Pablo dijo algo importante, y esto está en Gálatas capítulo 1, mire lo que dice, para que veamos la diferencia, dice así, Gálatas 1:6 en adelante, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y después aclarar en el 7, no que haya otro. Oiga, no que haya otro. Y después dice, sino que hay algunos que lo perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cuántos han pervertido el evangelio de Cristo? O del Señor Jesús. Mire, hermano, pero a la gente eso le gusta, el evangelio pervertido, donde la hermana va a la iglesia con pantalón. Ese es otro evangelio. Ese es otro evangelio. Claro, el apóstol Pablo hace la aclaración y dice, no es que haya otro, pero ya lo permitieron. Donde les permite, claramente dijo el apóstol Pablo a Timoteo, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo.
que redarguye, que exhorte, bueno, con paciencia y cuantas cosas más. Porque vendrán tiempos que no soportarán la sana doctrina y se amontonarán maestros. ¿Cree usted que no hay maestros de a montón ahora solamente en El Salvador? Sí. Montones de maestros. Maestro del mal. Solamente por el dinero. No. Entonces, dice el apóstol Pablo, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros, y mire cómo habla el apóstol Pablo, mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, o un ángel del cielo viene predicando otro. Oiga, hermano, Ahí lo vuelvo a decir. viene predicando otro evangelio que el que hemos predicado, sea que anatema. ¿Qué quiere decir? Que los evangelios que están bautizando en 3 palabras, oiga, hermano, es otro evangelio, porque los apóstoles no lo predicaron, no lo enseñaron de esa manera. Exacto, sí es. Es otro evangelio. Pero ¿qué viene para esta gente que está predicando otro evangelio? Mire. Mas aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema. Mira, hermano, maldición para los que están predicando otro evangelio, a los que van bautizando en 3 palabras, diciéndole a la gente, te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para los apóstoles bautizaron invocando el nombre de Jesús. Dios, así es. Hermano, la gente tiene que despertar, y está entrando esta enseñanza para despertar a los que están dormidos, pero este es para los que quieren la salvación, porque hay mucha gente que no quiere la salvación, solamente quiere estar sombreando en las casas de oración. Pero hay mucha gente temerosa que quiere oír la verdad. Dice que el Señor ha enviado un espíritu de engaño para los que no crean a la verdad, crean a la mentira. Al fin, dice, sean condenados. ¿Bien? Muchos han caído en las manos de los engañadores. Mucho. Cantidades de gente. Y se gozan. ¿Bien? Entonces, pero el evangelio que está hablando el Señor Jesús es el genuino, el único. El apóstol Pablo dijo a los hermanos en aquel entonces, el apóstol Pedro, sed santo, les dijo, porque yo soy santo. Les trajo a memoria lo que el Señor había hablado en el antiguo tiempo a los israelitas. ¿Qué pide el Señor a la iglesia de Él? Santidad. Porque sin paz y sin santidad dice que nadie va a ver al Señor. Hay muchas cosas que cumplir, que si nosotros no las cumplimos, no las vivimos, también nos toca fuego, ¿o no? Así es de claro el Evangelio, hermano. La palabra claramente dice en Hebreos 10:26, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por vuestros pecados. Pero muchos no lo aceptan. Ingratos, dicen, ustedes son los que le dan muerte a la gente. Lo contrario, le estamos evitando la muerte espiritual a la gente al anunciarle lo que los apóstoles enseñaron. ¿Sí? Y esto es para nosotros. El apóstol Pablo fue claro, no va a ser que yo siendo heraldo, dijo, venga a ser eliminado. En otras palabras, no vaya a ser que yo siendo un predicador, venga a ser eliminado. El apóstol Pablo dijo esas palabras, porque peligraba él, y todos peligramos si no vivimos la palabra del Señor.
Entonces, alguien decía, y bueno, ¿y nosotros de qué manera podemos predicar? Me dijo alguien, una hermana. Pues el apóstol Pablo claramente dice, no permita a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y no, pues lo que estaba predicando el apóstol Pablo diciendo a Timoteo, pues que la mujer que aprenda en silencio, porque no permita a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. ¿De qué manera pueden predicar las hermanas? Este evangelio, hablando de este evangelio, el apóstol Pedro lo dice. El apóstol Pedro también da la enseñanza cómo las hermanas pueden ganar almas. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Oiga lo que dice el apóstol. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta. Oiga, ¿de qué manera pueden predicar ustedes, hermanas, o ganar almas? Estar sujetas es ser obediente a los esposos. Bueno, va a decir, pero ¿y yo como no tengo esposo? Las que están solteras, ¿cómo van a hacer? No, ahí entran también las mujeres, las que están con esposo o sin esposo, pero aquí abajo continúa diciendo, oiga lo que dice, considerando vuestra conducta casta, respetuosa. Bueno, oiga, no es necesario que tenga también esposo. La hermana que está soltera, la hermana que es viuda, siendo respetuosa, mire, sujeta al Señor, en otras palabras, obedeciendo la palabra del Señor. De esa manera está evangelizando a otro. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos o de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Mire, cuando la hermana es apacible, mire, hermano, pero cuando se le habla, y yo no sé cuántos le hablan fuerte a los esposos, que ya casi les pega. No, yo creo que si son hijas de Sara, o sea, otras palabras, viene el ejemplo de Sara en el antiguo tiempo. Dice, porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía. Oiga, eso es sujeta, como Sara obedecía. Oiga, es estar sujeta al esposo cuando obedece, pero siempre en lo que es agradable a Dios. No vaya a obedecer como lo que pasó a Ananías y Zafira. Ahí no, hermano. Ahí no tiene que sujetarse la esposa. Mira, tanto nos dieron, quitemos la mitad y no demos eso. No, les toca muerte a los dos. Entonces, porque así se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien,
sin temer ninguna amenaza. Y viene para nosotros hablando. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella. Oiga, cuando dice igualmente, ¿qué entiende usted? ¿Qué entendemos? Que también seamos obedientes a ella, hermano. Pero siempre en el temor de Dios. Que seamos obedientes, que siempre nos dice, hijo, afíleme el cuchillo. Mire, inmediatamente, si no tiene piedra, compre una lima. Si no tiene lima, compre una piedra. Y si no, en la pared. Pero la hermana, cuando vuelva a agarrar ese cuchillo, se va a sentir contenta con su esposa, porque hasta el dedo se va a ir. Dios tiene cuidado. Entonces, mire, hermano, estamos hablando, hermano, del verdadero evangelio. Porque hay. Cuando dice el apóstol Pablo a Timoteo que la mujer aprenda en silencio, porque no permito que la mujer enseñe o ejerza dominio sobre el hombre, pero ahora en día, predicando las mujeres, sentados aquí, miren, en el ministerio, un puño de mujeres, y el apóstol Pablo fue claro en decirle, explicarle a Timoteo, que por qué causa él dijo, no permito a la mujer que enseñe o ejerza dominio, porque Abraham fue primero. Así dice, ¿verdad? Claramente. Ese es el motivo, hermanas. No es porque sea que la estemos discriminando. El reglamento viene de parte de Dios. Porque Abraham fue hecho primero, no fue la mujer. Si la mujer hubiera hecho primera, la mujer estuviera aquí y nosotros allá. Pero claramente dice, porque Abraham fue formado primero y después la mujer. Y después dice, porque no fue Adán el engañado, sino Eva. Dos cosas. No hay reina en Israel. Entonces, hermano, claramente, pero han pervertido el evangelio muchas mujeres aquí en los ministerios. Ese es un evangelio pervertido. Por eso dijo el apóstol Pablo, si aún nosotros o ángeles del cielo vienen predicando otro evangelio que el que no les hemos predicado, sé a la tienda. Hay muchas formas de conocer el evangelio diferente. Pero el evangelio, este evangelio que el Señor Jesús dijo, este evangelio está llegando a muchos lugares. A ver cuántas mujeres se van a bajar ya de los púlpitos. ¿Se van a enojar? O se van a enojar o se van a bajar. Porque muchos se enojan porque no les pongan a predicar. Van a caer Pero de Débora. que entiendan que es otra enseñanza que están llevando. Los apóstoles no ordenaron a ninguna mujer a predicar o a enseñar o ejercer dominio sobre el hombre. Ya vimos la forma como las hermanas pueden ganar almas. Miren, con la conducta, hermano. Pero si son terribles, los vecinos dicen, no, hombre, ¿dónde vas a hacer, hermano? ¿Para qué voy a ir? Aquí estoy mejor yo. Puede decir los vecinos. Pero si es una hermana que está dando buen testimonio, es espíritu afable, amable, aunque ya hables mal, que le tiren la basura, ya la recogí y la va a botar, y tranquilo, un espíritu tranquilo, amable. No, hombre, se admiran de la hermana. Esa hermana no me convence. Y le hago, y no me. Lo mismo, Señor. El espíritu manso, afable, amable, buena conducta. Miren, aquí dice. Asimismo, otras mujeres están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados, sin palabra, sin necesidad que estén hablando, hermano. Y también nosotros entramos en el matrimonio, pero ¿qué tal agarramos del pelo?
No, creo que aquí sabemos la enseñanza y respetamos a nuestras esposas. A menos que lo quiera acariciar del pelo, hay otra cosa, pero que la va a agarrar como los hombres allá en el mundo agarran a otra mujer, ahí sí no. Pero nosotros, con la ayuda del Señor, el evangelio que hemos recibido de los apóstoles, el que envió el Señor Jesús a predicar a ellos, este evangelio es el que es necesario que se predique y llegue a todos los rincones para que no haya excusa en aquel día. Mire, hermano, a ninguna gente cuando el Señor pida cuenta. Entonces, para que no haya excusa. Entonces, para nosotros, hermanos, yo me considero que estamos en el verdadero evangelio. Así es. En la verdadera enseñanza. Porque los apóstoles son los que nos han evangelizado a nosotros. Y esa palabra es la que hemos creído. Y esa palabra es la que tenemos que poner por obra si queremos ser salvos. Porque así dijo el apóstol Pablo: si retenéis, ¿qué más? Acuérdenme, si retenéis la palabra que os mire, le he anunciado, les he predicado, les he enseñado, Seréis salvos. van a ser salvos. Pero si no creéis, en otras palabras, si no la vivís, si no la ponéis por obra, en vano creíste. Mire, hermano, pero hay quien anda predicando: usted con solo que haya creído, haya recibido al Señor Jesús y como único Salvador, y se quita la vida, usted es salvo. ¡Qué bárbaro! Y le está diciendo: y se quita la vida, no es salvo porque creyó, se bautizó. Se está quitando la vida. Esas enseñanzas ya les he escuchado yo, ya les he oído de predicadores y cuántas cosas más. Entonces, hermanos, debemos de nosotros enseñar a mucha gente que desconoce el verdadero evangelio. Hay muchos temas, específicamente no llevé uno, pero así variable. Hubiera agarrado quizás a descubrir que lo que aparece en la Reina Valera, lo que muchos creen que Jehová es el nombre de Dios, hubiera llevado ese tema, pero y puedo comprobarlo por las Sagradas Escrituras que ninguno de los apóstoles mencionó la palabra Jehová, ni el Señor Jesús. Entonces hay muchos temas ya directamente en los temas, pero sigamos adelante, hermanos, enseñándole a mucha gente que es un evangelio que lleva a la vida eterna. Así El Señor es. Jesús les bendiga a todos. Amén.